sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado entre paréntesis, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Listo, gracias, Gustavo. Entonces vamos a hacer una corta oración para que podamos profundizar sobre las escrituras e iniciamos. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, tener aquí con diferentes jóvenes de Latinoamérica. Mira también, Señor, a otros jóvenes que nos han podido, Señor, conectar hasta ahora, otros que lo están viendo diferido y también otros que están pronto, Señor, a agregarse. Gracias. Te pedimos para que sea, Señor, todo viendo nuestro entendimiento, que a medida que vamos leyendo, Señor, esta porción, podamos tener claridad, Señor, sobre varios aspectos, Señor, de la Escritura. Te damos muchas gracias por nuestras vidas y te pedimos para que seas tú ayudándonos. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, hay varias personas también que faltan por ingresar y pues la idea es que vamos profundizando y después poco a poco vamos estudiando y esperemos los que faltan por agregarse. Listo. Entonces el primer versículo del versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces primero vamos a iniciar analizando este versículo y es importante que aquí ya Pablo se está enfocando de que él había escuchado de mucho más que Roma. Roma era el lugar como el epicentro del imperio y se escuchaba también de que había, digámoslo así, como que estaban haciendo una iglesia en Roma y era algo que se había hecho notorio a otros cristianos de la región. Entonces dice, primeramente dice Pablo, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Probablemente eso es lo que Pablo quería dar como entender, de que lo que estaba sucediendo en Roma se estaba haciendo notorio en las otras iglesias de la región. No sé si alguien quiera profundizar sobre este versículo. La idea es que todos participemos, sin pena, sin miedo. Entonces la idea es que hoy sí voy a tratar de ir nombrando uno por uno con el fin de que a medida que vamos avanzando, si alguien quiere aportar, aporta, y si no, yo también voy eligiendo para que pueda ser mucho más dinámico. ¿Alguien quiere aportar sobre este primer versículo algo que nos permita profundizar sobre este texto que estamos leyendo? Carlos, bueno, yo quiero comenzar con un apunte. Gustavo, claro que sí. Sí, señor. Gracias. Bueno, específicamente de pronto en un término de este mismo versículo 8, cuando habla de que todo lo que estaba sucediendo en la iglesia en Roma se estaba dando a conocer en todo el mundo. ¿Sí? De pronto tuve un interés sobre ese término mundo, estamos hablando para ese tiempo. Bueno, hacemos una comparación, por ejemplo, con ese mismo término, creo que es en Lucas capítulo 2, versículo 1, cuando dice que el emperador de ese entonces, Augusto César creo que se llamaba, dice que él ordenó una especie de un censo en todo el mundo, ¿sí? Ahora, ese término mundo, digamos en Lucas, por ejemplo, está hablando específicamente del Imperio Romano, ¿cierto? Del Imperio Romano, llamémoslo, del mundo conocido, por lo menos, o poblado que ellos tenían pues bajo gobierno. Aquí el término mundo es mucho más amplio, ¿cierto? Pero tampoco podemos decir que ese término mundo era un término que cubría, por ejemplo, la plenitud de la tierra, ¿sí? Porque si nosotros vamos un poco a la historia
estamos hablando de que ni siquiera para ese entonces se había dado, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir que de igual manera lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma era de tal impacto que pareciera que no solamente estaba llegando hasta los límites del imperio romano, sino que estaba pasando las fronteras del mismo imperio romano, ¿cierto? Entonces, lo que estaba sucediendo, que aquí viene otra cosa que habría que analizar, si cuando la palabra dice que la fe, que la fe de ellos, de la cual se estaba divulgando, es el nivel de fe que ellos tenían o el nivel de fe que estaban profesando, o si lo que se estaba haciendo popular entre las naciones era el evangelio como tal, ¿sí? Pero bueno, básicamente ese es como el apunte que quiero hacer al respecto de ese versículo. No se escucha. Uno, dos. Ya, ¿Sí me escuchan ahí? sí, ya. Listo. Qué pena que es que moví, como yo tengo un micrófono aparte, entonces lo moví, entonces No se... se me bloqueó. Sí, de hecho lo que está diciendo Gustavo es muy cierto. Cuando esa palabra mundo, se habla también más que todo del mundo conocido, ¿sí? De hecho, esa palabra mundo también es tema de una, digámoslo así, de un análisis textual en otros pasajes sobre si se quiere definir tanto todo el mundo o una porción en particular. Ahí más que todo se está dando a entender como lo utilizaban, por ejemplo, también como uno lo utiliza todo el mundo, pues realmente no está utilizando como hablando de todo el planeta Tierra, sino solamente como el lugar que uno quiere determinar. También es importante con respecto a la fe, era que apenas estaban estableciéndose iglesias en diferentes lugares. Y una de las iglesias, y esto es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, una de las iglesias más lejanas era Roma, y era una de las iglesias que no había sido visitada por ninguno de los apóstoles. Recordemos que los apóstoles eran los que establecían el fundamento, eran los que confirmaban la iglesia, por eso la importancia de los apóstoles, y más que en ese primer, digámoslo así, en ese primer siglo, porque los apóstoles eran los que colocaban el fundamento y establecían las iglesias, y una de las iglesias era Roma. Y todo eso es lo que vamos a ir viendo. No sé si alguien más quiere aportar antes de pasar a los otros versículos. ¿Alguien más quiere aportar o pasamos al otro versículo? Algo cortito. No, hay como un feedback. Sí, creo que sí. Listo, ¿Aló? entonces pasemos al siguiente. Dice Romanos 1, 9 al 10, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Tenemos presente que no sabemos de qué forma, pero Pablo, según como lo dice ahí, había intentado ir a Roma, a la iglesia de Roma, en muchas ocasiones, pero no se le había presentado la oportunidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo sobre estos dos versículos? Voy a ir haciendo lo siguiente. Uno que quiera aportar y ¿Sí me voy escucha yo? eligiendo uno ahí. Sí, ¿con quién hablo? Fernanda. Fernanda, dale, Fernanda. Excelente. Bueno, aquí en este versículo, específicamente en el 9, pues se refiere más que nada a servir en espíritu, ¿no? Con todo el corazón, no solamente obras, no solamente obedecer. Eh, muchas veces hacemos las cosas en obras, pero no en espíritu, ¿no? Y es aquí a lo que se está refiriendo. Hacemos las cosas porque el Señor las manda, pero nuestro espíritu no lo siente. O sea que no hacemos las cosas pues con el corazón, ¿no? Así como servían. Es más que nada lo que yo, bueno, pude entender de este versículo. Okay. No sé si esté Sí. bien o mal. Sí, aunque de pronto no hay que alegorizarlo bastante, ¿cierto? De pronto Claro. lo que realmente nos quiere decir ahí es
como ese llamamiento como que se hizo para el Evangelio, que no es algo que sea algo, digámoslo así, basado en lo natural, sino que es un llamamiento especial y que está enfocado a lo espiritual, ¿sí? No sé si alguien quiera profundizar sobre ese versículo y dar un aporte con el fin de que esa parte que dice en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, pueda quedar mucho más clara. No. ¿Alguien quiere participar? Entonces, ahí miremos a Jorge. Jorge quiere decir algo. Jorge. ¿Sí se escucha ahí, Jorge? Bueno. Aló, sí. Sí, dale, Jorge. Buenas noches. No estaba conectado, me repite la pregunta, a ver si es que me perdí. Sí, no, Jorge, que se me desconectó. quería participar sobre estos dos versículos, el 9 y el 10. Bueno, sí, claro. Pues en el versículo 9, yo veo que Pablo coloca a Dios como testigo de que él es obviamente un siervo de Dios, que le sirve obviamente en espíritu en el Evangelio, y que siempre tiene presente a estos hermanos de Roma. Ya él los consideraba sus hermanos, ¿sí o no? Y que también que por la voluntad de Dios él no había podido de pronto ir antes, pero que estaba esperando visitarlos pronto para regocijarse con ellos y para confirmarlo, como usted decía ahorita. Bien. En la iglesia. Quiero leerles, sí. ¿Quiere decir algo más, Jorge? No, listo. Quiero leerles un aporte que, pues con el fin de que esa parte quede clara, que decía Calvino con respecto a eso de que sirvo del corazón. Dice que la palabra se usa en el original, se refiere a un servicio de una naturaleza peculiarmente religiosa, con frecuencia llega a significar adoración. Aunque el objeto de la adoración no sea siempre el verdadero Dios que se ha revelado en Jesucristo, en algunos casos la actividad indica significa idolatría, ¿cierto? En el caso de Pablo, el objeto de este servicio es aquel a quien él llama mi Dios. O como aquí en el versículo 9 simplemente dice Dios. Cuando el apóstol dice a quien sirvo en mi espíritu, significa literalmente el original, probablemente quiere decir de todo corazón, o sea, con sincera devoción a Dios. ¿Sí? Entonces, algo hay que dejar claro es que dice a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, está dando a entender que lo está haciendo con una sincera devoción, ¿cierto? Con una entrega total, un servicio total a Dios, de acuerdo pues también a ese llamado que se le había hecho a Pablo, y él mismo menciona de que con ese llamado que dice en el Evangelio de su Hijo, y él mismo dice que constantemente hacía oraciones por todas las personas que estaban en Roma, ya que era evidente que se estaba estableciendo una iglesia en Roma. Y él quería visitarla, como había visitado otras iglesias, de la misma forma como otros apóstoles también habían visitado otras iglesias, con el fin de colocar el fundamento. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿con quién? ¿Con quién? Pero le escucha como muy pasito y muy entrecortado. No le escucha bien. Bueno, se le escucha como muy... ¿Alguien más quiere decir algo? No sé. Sebastián, ¿quiere decir algo sobre estos dos versículos? Me gusta la parte no rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, ¿no? Más que todo una parte práctica, ¿no? Rogando por otros, que nosotros igual no podemos pedir por otros hermanos, rogar a Dios por otros hermanos. Y bueno, Pablo no los conocía, pero aún así él rogaba. Creo que es la manera más práctica de ver el pasaje 10. Bien. Sí, él dice que sin cesar hacía mención de ellos en las oraciones. Y él tenía el anhelo, muestra ahí el anhelo
de querer visitarlos, ¿sí? ¿Alguien más para pasar a la siguiente porción como para que vamos profundizando? Y la idea es como dando a entender de lo que hemos visto tanto en el versículo 8 del 9 a 10, ¿cierto? Habiendo entendido que en Roma se está estableciendo una iglesia, Pablo oraba por ella y quería visitarla. Es como la idea central que hemos tenido de estos 3 versículos. ¿Alguien más? No sé, alguna de las niñas que quería hablar, no sé si ya puede organizar el micrófono para que se pueda compartir. Hay alguien como que está entrando y saliendo, no sé si estará caído. ¿Aló, se escucha? Angélica. Angelin, qué pena. Angelin. ¿Se oye? Sí, Angelin, dale. Ok. No, que quería resaltar esa parte cuando él dice que sin cesar, él siempre los mencionaba en sus oraciones y como decía, él no los conocía en persona aún, pero es destacable que él con constancia, no es que un día oraba por ellos y se recordaba de eso, sino que constantemente él mencionaba en oración porque él tenía un fervor tan grande por Dios y por la obra que estaba haciendo en estos nuevos creyentes, que tenía en su corazón muy el orar siempre por ellos y eso es lo que nos llama incluso a nosotros a la acción, a mantenernos en oración. La palabra no lo recuerda y aquí de entrada en el capítulo de Romanos tenemos también no una exhortación, pero sí nosotros pudiéramos y debiéramos seguir los hermanos en la fe. Listo, Angelin. Angelin, se te escucha un poquito entrecortado, pero bien. Listo, avancemos. Pero perfecto, ahí logramos entender. Muy bien. El versículo 11 al 12 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Esa parte de don espiritual la vamos a profundizar a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Sí? Es importante entender sobre ese don espiritual porque realmente no está hablando de transmitir dones extraordinarios. Ya vamos a profundizar eso, porque de pronto pueden utilizar este versículo para apoyar esa idea de que Pablo de pronto estaba dando a entender que iba a entregar dones extraordinarios. Recordemos que lo que hacía un apóstol era establecer el fundamento, era afirmar la iglesia con el fin de que las iglesias siguieran creciendo a lo largo de su historia. Recordemos que la base que nosotros tenemos es apostólica. Dejamos claro que en este tiempo no hay apóstoles y los apóstoles solamente existieron con el fin de colocar los fundamentos de la iglesia. Entonces, coloquemos aquí, Kelly Suazo o Mónica quiere hablar, aportar sobre estos versículos. Hola, Kelly Suazo de Santiago de Chile. Hola, Kelly. Respecto, bueno, acá con respecto a Pablo, en los versículos anteriores hablamos de la devoción. Bueno, acá efectivamente deja claro que el deseo de él era poder estar con esos hermanos para que esa iglesia pudiera crecer, porque si no estaba el fundamento, que era la base sólida en donde ellos pudieran crecer, era como difícil que puedan ser edificados, ¿ya? Y más abajo en el versículo 12 dice mutuamente, o sea, crecer ambos, era recíproco, no es que para que ustedes crezcan, sino que eso deja en claro también la humildad de Pablo, que todos necesitamos retroalimentarnos de la palabra a diario, y en este caso en Roma, la iglesia de Roma, tanto vosotros como a mí, decía. Eso, perfecto. básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. ¿Alguien más quiere hablar sobre este punto? ¿Profundizar? ¿Alguien que no haya hablado? ¿O alguien que sí haya hablado y quiere de pronto profundizar sobre estos 2 versículos? Lo que decía esa palabra, para ser mutuamente confortados, es muy cierto lo que decía Kelly. Aún se reconoce la humildad de Pablo, de que él no era solamente, a pesar de tener, digamos así, ese llamamiento de apóstol, él también entendía de que otras personas también lo iban a edificar de alguna forma. Eso hace parte de la iglesia. Por más que uno pueda ser un líder espiritual de una congregación, uno no lo tiene todo.
Uno también necesita de otros que lo edifiquen a uno. Y esa parte que hablaba que es muy cierto, cómo Pablo enfatiza eso para ser mutuamente confortados por la fe. Pero dice que él deseara ir, mire la función principal, deseaba ir con el propósito de comunicar algún don espiritual para que la iglesia sea confirmada. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir de los que están ahí? O si ya han hablado para que puedan participar también. Carlos, Claro. sí, digamos, confirmando algo que usted decía, es muy cierto porque se puede tergiversar la idea de que lo que Pablo estaba haciendo era administrando otro tipo de dones, ¿cierto? Si nosotros utilizamos, podemos utilizar un versículo para apoyar este pasaje. Miramos, por ejemplo, perdón, lo que dice Deuteronomio 11:8, cuando Sí. dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos, ¿cierto? Y si Sí. dicen que el motivo de la fortaleza, ese don que iba a ministrar a otros, era una ayuda espiritual para que ellos fueran fortalecidos mediante la fe, entendemos que lo que fortalece la fe es la palabra de Dios, ¿cierto? Exacto. Entonces lo que quería ministrarles, lo que quería poner como fundamento, estaba haciendo o estaba utilizando como fuente la palabra de Dios. Qué bueno, sí es. La idea es eso. De hecho, que quería traer aquí relación algo que escribió Hendrickson con respecto a esto, porque es muy importante dejarlo claro antes de avanzar. Dice, algún don espiritual, Pablo se expresa aquí muy modestamente. Él se refiere aquí al fortalecimiento espiritual en general y no al impartimiento de ningún don carismático específico como el de hablar en lenguas. Esta modestia o humildad de parte del escritor es también evidente en el uso de la voz pasiva para que seáis fortalecidos. Esto es, por Dios. Entonces, como yo les decía, hay que entender primeramente cuál era la función del apóstol. Las iglesias se estaban formando por diferentes lugares, los apóstoles estaban yendo con el fin de fortalecer la iglesia, de fortalecerla por medio de la revelación que se estaba recibiendo en el tiempo. Recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito, sino que tenían el mensaje que Dios les había revelado y lo estaban escribiendo. Por eso más adelante Pablo envía cartas. Esas cartas son las que hacen parte del Nuevo Testamento y diferentes cartas de los otros apóstoles, los evangelios, todo eso, pero estaban colocando el fundamento y estaban estableciendo también obispos, ancianos, como lo dice Timoteo y Tito, y también como nos lo muestra Hechos, y con el fin de que las iglesias tuvieran un fundamento firme para avanzar. Dice, era necesario que las iglesias, a través de la visita de los apóstoles, las iglesias fueran fortalecidas espiritualmente en general. ¿Listo? Entonces, avancemos a la siguiente porción. Dice, 13:15, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No sabemos por qué razón, no existen de pronto algunos versículos, pero de alguna forma Pablo no se le había presentado ir hasta la iglesia de Roma para tener también, entre otros, algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Miramos a ver, Lionel Pousa, si de pronto Lionel Pousa quiere participar sobre estos 3 versículos. Hola. Sí, Lionel. Sí. ¿Qué podría decir al respecto? Acá podemos ver, bueno, primeramente la unidad entre gentiles y no gentiles, anunciar el evangelio a toda criatura. No había excepción de personas al respecto. Podemos ver también, ahora, en cuanto a soy deudor, cuando dice tal cosa, Sí. ¿Me escucha? Sí. Ahora, él dice, por cuanto soy deudor, o sea, él ve el peso
que el peso de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio gratuitamente y primeramente, como vimos en los versículos anteriores, por una entrega total a Dios. O sea, lo hace con el propósito primeramente de glorificar a Dios y por amor al prójimo, por amor a sus hermanos. Ajá. Sí, quizás estoy alegorizando más que todo, pero porque no presté mucha atención a los versículos en sí, a lo que expone cada versículo, pero eso sería. Aquí vemos que no hay acepción de personas, sino que para judíos y gentiles es el Evangelio. Sí, aunque de pronto aquí no se estaba enfocando exactamente, como digamos así, como a los gentiles más que todo en el versículo 14, de pronto en el versículo 13 sí, pero de pronto él se enfoca en los griegos y en los Sí. griegos, otra versión dice bárbaros, pero entonces dejemos que otros aporten y vamos profundizando sobre esto, porque ese versículo 14 da más a entender como algo más, no como de diferentes lugares del planeta Tierra, aparte de los judíos, sino también está enfocando como algo más bien de como una especie de estrato cultural, ¿sí? Es como lo que nos da a entender ahí. No sé si alguien quiere aportar sobre los versículos. Muchas gracias, Leonel. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien que no hayamos escuchado? Como les digo, hay varias personas que están a punto de ingresar también a este grupo, pero hoy no pudieron. Y vamos poco a poco. La idea es que vamos haciendo crecer este grupo poco a poco. Y vamos poco a poco. Buenas noches, Jorge. Sí. Buenas noches, hermanos. Bueno, con respecto a los versículos 13, 14 y 15, el versículo 13, Pablo le deja claro a los hermanos de Roma que él se ha propuesto visitarlo en muchas ocasiones. O sea, le está mostrando la intención que él tenía de ir varias veces a Roma a visitarlos. En el versículo 14, Pablo se sentía en deuda con todas las personas del mundo sin distinción, sean sabios o ignorantes, sean ricos o pobres, gentiles y no gentiles, como usted decía ahora, como una estratificación, se puede decir así, de las personas. Y esto era porque él sentía una obligación de predicar el evangelio, o sea, ese era, como él sentía que era su misión, el llamado que Dios le había dado, entonces él sentía que era deudor de ellos, o sea, sentía una obligación de llevar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación a sus hermanos. Muchas gracias, Jorge. Sí, de hecho, si empezamos a profundizar, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, como lo hemos hablado. Pablo había querido ir bastantes veces a Roma, pero no se había podido esa palabra algún fruto, ¿cierto? También es necesario analizarla, qué tipo de fruto quería buscar Pablo, qué tipo de fruto se puede interpretar de muchas formas, es más, algunos pueden que lo alegoricen, pero realmente cuando él dice como entre los demás gentiles, está hablando de mucho más que todo, se ha enfocado y se ha llegado como a esa conclusión de que ese fruto es primero que las personas sean fortalecidas, pero también seguir agregando más personas de diferentes lugares a la iglesia. Entonces este fruto también se está enfocando también en crecimiento, ya que Pablo no solamente fortalecía, sino que él también cada vez que iba a diferentes lugares, él empezaba siempre a predicar el evangelio a los diferentes lugares y él siempre obtenía un fruto de esa predicación. Recordemos que Pablo cada vez que llegaba a un lugar, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, él primero le predicaba a los judíos y después de que le predicaba a los judíos se iba a los gentiles, ya que se entendía que los primeros que tenían que escuchar el mensaje eran los judíos. Recordemos que los judíos estaban dispersos en diferentes lugares de Asia, de todo lo que es el Medio Oriente, de parte de Europa, en diferentes lugares y siempre llegaba a ellos primero. Cuando algunos de ellos se convertían, porque recordemos que los judíos están embotados en parte, cuando rechazaban directamente el evangelio se iba a los gentiles. Entonces él buscaba un fruto. Cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, aquí se está enfocando no solamente como dar a entender, solamente como esa parte del helenismo, ¿cierto? Como una parte culturizada, sino también a los que no son, digámoslo así, cultos, a los sabios y a no sabios, es deudor, como una frase que uno se utiliza. La iglesia no es un barco de lujo, sino que es un barco de salvación, sin importar
el lugar, las personas. La iglesia no es un barco de lujo. Y aquí algo también, realizo un paréntesis, es que he escuchado a varias personas que dicen, es que la iglesia donde yo estoy, usted mire, y todos son como de un estrato alto, y todas esas iglesias como que se enfocan de un estilo. Y hay algo que hay que analizar ahí. La iglesia no es un barco de lujo, sino que es un barco de salvación. Y sí, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, ya que Pablo estaba entregado a la predicación del evangelio y él tenía un llamado que él en muchos lugares dice que era algo que no podía, digamos así, resistir, sino que él lo hacía porque él entendía el llamado de predicar la palabra. No sé, ¿alguien que más quiere participar de estos 3 versículos? Aprovechemos que nos quedan 15 minutos, pero la idea es que profundicemos. Sí, ¿Con quién hablo? escucha, con Angeline. Angeline, dale. Soy deudor. Estoy de acuerdo con lo que Angeline, mira que me recuerda. se te entrecorta mucho. Déjame ver. Hola, Hola. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ok, que añadiendo a la parte de que cuando él dice que soy deudor, me recuerda a 2 de Corintios 5, versículo 14 y 15, donde él dice que el amor de Cristo lo constriñe, ya que como uno murió, entonces todos murieron, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para que murió por nosotros. Y eso era lo que lo movía a él más que nada. Él era, como todos sabemos, una persona incansable. Y yo entiendo que cuando él dice que soy deudor, es que se siente así como tan comprometido con que el evangelio fuera avanzando, que más personas conocieran esta palabra, que por eso él utiliza esa palabra particularmente. Así lo entiendo yo. Muchas gracias, Ángel. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? No sé, Mónica, que no le hemos escuchado la voz hoy. Mónica, que está con Kelly, no sé si de pronto quiere participar. Hola, pastor. Hola, Mónica. Buenas noches a todos. Bueno, algo que, la mayoría comentó lo mismo, pero quiero enfatizar en algo. Cuando dice a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor, pero la mayoría pensamos lo mismo, se refiere al resto de los pecadores. Todos somos pecadores y todos necesitamos la misma gracia que por gracia nos fue dada. Todos nos sentimos en este caso deudores, pero ¿de qué cosa nos sentimos deudores? Sino deudores de poder entregar un evangelio completo también a las personas que no han recibido, por gracia del Señor, en estos momentos todavía, lo que es el evangelio. Nosotros todos somos llamados a evangelizar y es necesario que evangelicemos por gracia a los demás. O sea, yo pensaba y hablaba con Kelly hace un rato, nosotros hablamos de no sé, de algunos pentecostales o del Evangelio de la Prosperidad, que aún por ellos nosotros también debemos tener compasión por esas personas y también entregarle el Evangelio, porque es necesario, nos llama a todos evangelizar de la misma manera. Eso. Sí, ya. Muy bien, yéndonos un poquitico más allá, la verdad, uno tiene que evangelizar hasta las personas que uno considere no creyentes y aún hasta personas que entendamos que de pronto están siguiendo un evangelio tergiversado. Yo siempre soy de los que digo, a los carismáticos y pentecostales hay que reevangelizarlos. Esa es la postura. ¿Cierto? No sé si ustedes opinarán lo mismo. ¿Listo? Sí. Ahí, sí, ¿con quién? ¿Quién iba a hablar ahí? Solo afirmé solo dije sí a lo que dijo. ¿Quién? Que la reforma ahora no es en la Iglesia Católica, sino en la propia Iglesia evangélica. Sí, señor. Hoy en día. Hay unas iglesias que están muy preocupantes. O sea, todas las iglesias que manifiestan tener apóstoles y profetas en la actualidad, preocupante. ¿Listo? Dice, esta porción es de Hendrickson y él decía, Pablo escribe a creyentes que viven en Roma, es comprensible, entonces que cuando él usa el término griego, no se limita a la gente nacida en Grecia, lo que estamos hablando, lo que él quiere decir es esto, los gentiles que eran de ascendencia griega
o que tenían la costumbre de hablar griego y que habían asimilado, al menos en alguna medida, la cultura griega, el hecho mismo de que el apóstol escriba esta epístola en griego y que dé por sentado que los destinatarios pueden entender, ya comprenden que en el sentido ambos indicado, la gente a la que escribe puede ser llamados griegos. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en un griego koiné, ¿cierto? No obstante, se ha dicho que el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento no es un griego, digámoslo así, muy sofisticado, sino que es un griego muy burdo, un griego del pueblo. Entonces también es importante entender eso. Dice, ahora bien, cuando un griego parlante, alguien ahí que tiene prendido el micrófono y está muy duro. Un momentico. Listo. Dice, pero ampliemos un poquitico eso. Dice, ahora bien, cuando un grecoparlante escuchaba la conversación de algún extranjero, el incomprensible parloteo de este último le sonaba como burro, como dice ahí. Entonces se le llamaría al extranjero bárbaro. Algunos de estos bárbaros eran sin duda personas de pocas luces, o al menos eran así considerados por los griegos. Sin embargo, el evangelio se extiende hacia todos los educados y los no educados, los cultos y los incultos. Lo que Pablo estaba diciendo entonces es esto: tengo un llamado divino de predicar el evangelio a los griegos y también a los bárbaros, o sea, tanto a sabios como ignorantes. ¿Sí? Que era como la idea que queríamos dar a entender. ¿Listo? Listo, y vamos ya para los dos últimos versículos, que era, bueno, esto también lo dijo Matthew Henry, pero eso lo vamos a pasar. Y vamos sobre los dos últimos. La partimos en los dos pedazos y tomamos también el versículo 16 y 17, el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En esos dos versículos hay bastante por decir, ¿sí? No sé si alguien quiere participar. María, Fernanda, que no la escuchamos participar desde hace rato. ¿Te gustaría decir algo sobre estos dos versículos? María Fernanda. Hola, ¿me escuchó? Sí. Ah, perdón. Pues bueno, aquí el tema principal, pues, es no me avergüenzo del evangelio, ¿no? No puedes avergonzarte de algo que son buenas nuevas, de algo que pues es el testimonio de Jesucristo, no escrito con sangre. Vaya, si te avergüenzas del evangelio, entonces significa que pues me estoy avergonzando de mi salvación, ¿no? Y pues con ello se da evidencia de que pues no soy salvo. Creo que es el tema principal aquí, no avergonzarse, ¿no? del evangelio. Y pues bueno, también aquí Pablo está diciendo que el evangelio ha sido causa de todas sus persecuciones. No sé qué opinen los demás. Bien. Y es importante que Pablo dice de esta forma que a pesar de que estábamos hablando de un tiempo donde la cultura estaba llegando como, digamos así, donde había muchas personas que eran altamente, digámoslo así, con una cultura muy alta, conocedoras, y muchas ocasiones puede ser probable al decir que no me avergüenzo del evangelio, es que muchos verían este evangelio como algo vulgar y algo como no de un alto estatus. Y Pablo es como lo que está queriendo dar a entender es, a pesar de que si esto lo unimos, el versículo 16 con los versículos anteriores, es que a pesar de que él le predicaba a todos, a sabios, a no sabios, y puede ser que para los sabios este evangelio no pareciera tan sofisticado como muchos de sus escritos, él mismo decía, no, yo no me avergüenzo de este evangelio, sino que antes él se deleitaba en predicar este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hoy vivimos algo muy semejante, es porque las personas pueden que no les sea suficiente el evangelio, sino que quieren como agregarlo a que parezca más cómodo a esta cultura. Y eso no es así. Entonces Pablo está diciendo eso. A pesar de que muchas personas pueden decir que es algo burdo, es algo inentendible, porque de hecho vemos en el libro de Hechos que Pablo ve muchas ocasiones personas
cultas se burlaban de lo que él predicaba. Él decía, yo no me avergüenzo, porque él sabía lo que este evangelio producía en las vidas de las personas. Así es como enfocándose en eso. ¿Alguien más quiere decir algo? De estos dos versículos hay mucho por decir. Yo, Carlos. Sí, ¿con quién? Marco. Oh, Marco, bienvenido. Claro que sí, Marco. Gracias. Pues yo veo esto un poco a lo que te comentaba esta mañana acerca del debate que tuve con una persona de mi iglesia, donde me decía que escuchando varias voces mi cabeza se confundía y creaba en mí una identidad falsa. Y yo le decía que si era por defender la verdad y siempre y cuando él estuviera defendiendo la palabra, a mí no me interesaba lo que la gente pensara de mí, porque realmente estaba defendiendo la palabra y a eso es lo que nos manda, valga la redundancia, las escrituras. Nosotros cuando defendamos la palabra, cuando haya ese despertar realmente de la iglesia y comencemos a defender este evangelio, van a haber muchas personas que nos van a odiar, van a haber personas que no van a estar de acuerdo con nosotros, pero es allí donde nos estaremos dando cuenta que realmente estamos defendiendo lo correcto. Muchas gracias, Marco. Sí, de hecho, eso es algo que ocurría y lo vemos en el libro de Hechos, y también cuando Pablo predicaba, muchas personas entendían lo que Pablo predicaba y otras personas no, igual como lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo vamos a profundizar más adelante. Eso se llama el llamado del evangelio, pero solamente aquellos en el cual la palabra es eficaz en su corazón, ellos van a responder eficazmente. Nosotros solamente nos debemos de encargar de predicar la palabra, pero es el Espíritu Santo quien lleva esa palabra al corazón de las personas. Ahí dice que primeramente al judío y también al griego, como les dije hace poco, Pablo primero iba a los judíos, después a las otras personas. Y el versículo 17 lo vamos a dejar ahí, lo vamos a comer. Pero me gustaría que alguien más comentara sobre el versículo 16. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, me gustaría decir algo. Angelina, nuevamente. Angelina, claro que sí. Sí, un comentario que vi aquí en internet. Dice que Roma pensaba que conocía todo acerca del poder. Era algo de lo cual Roma se jactaba. Grecia tenía la filosofía, pero Roma tenía el poder. Pero a pesar de todo el poder que ellos se jactaban en tener, eran impotentes de hacerse ellos mismos de Dios. Y dice Morris que el evangelio ciertamente son noticias, mucho más que información, sino que traen con ella. El evangelio no es un consejo para las personas, sugiriendo que ellos se levanten ellos mismos. Es poder, los levanta. Pablo no dice que el evangelio trae poder, sino que es poder y poder de Dios para salvación. Muchas gracias, Ángel. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar el versículo 16? Antes de entrar al versículo 17, que hay bastante por decir. ¿Alguien más? Sí. Con Gustavo. Bueno, Carlos, no, solamente un comentario. Yo creo que partiendo de lo que veníamos ya leyendo en el versículo 14, 15, 16 y 17, y obviamente pues como centro del versículo 16, lo que la palabra o lo que Pablo tenía como intención de anunciar es que el evangelio no era exclusivo de un grupo y que el propósito de Dios era que el evangelio tenía que ser anunciado a todas las naciones, ¿cierto? De que no había acepción de personas para el propósito de ese mismo evangelio y que el propósito de la salvación o que el poder de transformación y de salvación de la gente venía directamente de Dios y no del entendimiento, ni de la sabiduría, ni de la riqueza, ni del estatus, ni del razonamiento. Inclusive hay un adelanto en este pasaje, porque Pablo pues hace alusión a este pasaje más adelante, creo que es en Romanos, tal vez capítulo 15, por ahí en el Salmo 117, ¿cierto? Cuando dice: alabad al Señor naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, ¿cierto? Entonces entendemos que desde ese pasaje que el mismo Pablo utiliza, habla de que el propósito del Evangelio y el propósito de Cristo es dar a conocer a Cristo como el medio suficiente y único para todas las naciones y para todos los hombres como único medio de salvación. Obviamente, entonces rompiendo los paradigmas, los prejuicios, los conceptos preconcebidos de que hubiese otro método
por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Y termina con ese versículo 17. Vamos a analizarlo. Gustavo. Hay mucho por decir en ese versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De este versículo Pablo va a estar hablando todo el tiempo en los diferentes capítulos de Romanos, porque el tema central de Romanos es la justificación por medio de la fe. Entonces él hace la pregunta, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es importante entender eso, por eso a medida que vamos profundizando sobre Romanos, vamos a ir entendiendo cada vez más la doctrina de la justificación por medio de la fe, que es el tema central de Romanos. Recordemos que la Biblia no es un libro que nos llama a decir, traten de vivir para Dios, ¿no? Sino que nos dice, crean. ¿Sí? No estamos hablando de un libro moralista, sino que estamos hablando de una transformación a través de creer en el plan de salvación de Dios. Y todo eso lo va a estar tocando Pablo una y otra vez a través de diferentes formas, como lo quería explicar a los romanos. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por eso es que vamos a ver más adelante que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y también el mismo toca que más el justo por la fe vivirá. Hay que entender que la fe que habla acá no es la fe como se está viendo hoy el cristianismo contemporáneo, como si fuera una fuerza interna mística, sino que es algo que Dios da para que podamos creer en sus verdades. Y ahí es donde vamos a entender, y Pablo va a estar tocando diferentes versículos del Antiguo Testamento con el fin de que se pueda entender que el justo por la fe vivirá. ¿Alguien quiere hablar sobre ese versículo 17? Jorge Aguilar. Sí. Sí. Dejemos a Jorge y después el otro hermano. Jorge. Bueno. Del versículo 17, como usted dice, es muy importante porque ahí está la doctrina de la justificación. Pablo la menciona por primera vez acá en la carta. Y sabemos que dice el Evangelio muestra claramente el atributo de la justicia de Dios. El hombre no puede hacer nada para justificarse ante Dios. Sabemos que somos culpables y solo Dios puede hacer lo justo. Y esto se da cuando se pone la confianza y se cree en Jesús. Entonces, vemos que es muy importante porque esta fe, como usted decía, no es una fe ciega, sino que esta fe nos la da, como dice que también es un don de Dios, la fe. Entonces, esta fe ya la tenemos para poner nuestra confianza en Dios y saber que hemos sido justificados, ¿no? Obviamente no somos justos en nada, pero sí hemos sido justificados por medio de esta fe en el Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién era el que iba a hablar? Yo, Leo. Leonel. Quería decir aquí cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, de principio a fin, el Evangelio habla de que por fe somos salvos, de principio a fin, porque como dijo el hermano y dice la palabra, que la fe es un don de Dios, por tanto depende de él y no de nosotros. Amén. Y otra cosa que podemos ver en las iglesias de hoy, en aquellas que están erradas en cuanto a lo bíblico, que no es bíblico, sería ver para creer. La fe bíblica es creer para ver. La de ahora, la que lamentablemente vemos en la iglesia, que no están fundamentadas en la verdad, es que quieren ver para creer, con manifestaciones, con profecías y esas cosas. Y eso no es el Evangelio. Muy bien. De hecho, si seguimos la misma línea melódica de los versículos 15, 14 y 13, dando a entender de que el Evangelio puede ser que no es que el más sabio lo logre entender, o que solamente las personas más intelectuales lo logren entender, sino que dice que el Evangelio se cree por fe. Eso es realmente como la misma línea melódica que viene de esos últimos versículos,
porque podría entenderse de que solamente el evangelio es para los intelectuales o para los más capacitados, pero es que Pablo dice que es para todos, porque el evangelio se cree es por fe. Ahí tiene esa conclusión importante de esos últimos versículos. O sea, el evangelio se cree por fe, no es para los que más saben, sino para aquellos que Dios les abre su entendimiento para que puedan comprender las verdades espirituales. ¿Listo? Vamos avanzando para que podamos entrar en el libro. Lutero, hay una porción que decía Lutero, dice, como luchó Lutero con este problema, cómo le preocupaba hasta que un día, de un modo repentino, por iluminación divina, recordemos que una de las dudas que más tenía Lutero era esa justificación por medio de la fe, porque él venía de una justificación, él tenía un entendimiento de justificación por medio de las obras. Y Lutero luchaba constantemente con eso para entender la verdad que está la palabra. Y dice, él se dio cuenta que el significado aquí no era la justicia retributiva de Dios a través de las obras, sino la justicia libremente imputada al pecador por la gracia soberana de Dios. O sea, al creer, la justicia le es imputada solamente por la fe. Por eso es que más adelante vamos a estudiar que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, en base de la expiación vicaria de Cristo y que se transformaba en posesión propia del pecador por medio de la fe otorgada por Dios. Cuando el gran reformador descubrió Romanos 1:17, habla del misericordioso veredicto pronunciado por Dios sobre el creyente. Él experimentó el día más feliz de su vida, en lo que puede denominarse su comentario Romanos. Y bueno, después ahí escribe, es porque él entendió que no es a través de la retribución por medio de lo que yo pueda hacer, sino por medio de yo creer y creer en ese plan de salvación, donde también vamos a entender esa doctrina de la imputación, donde nuestro pecado es imputado en Cristo, pero la justicia de Cristo es imputada en nosotros. ¿Listo? Bueno, antes de estudiar el libro, no sé si Sebastián quiere culminar con una conclusión de estos versículos que estamos leyendo. Bueno, es algo con lo que todos luchamos, bueno, especialmente, no sé, de qué trasfondo serán la mayoría de los hermanos, bueno, en mi caso de un trasfondo católico y es con la misma lucha, ¿no?, que tenía Lutero, y es igual por lo que me encanta, ¿no?, toda la historia de Lutero, pero realmente vemos, ¿no?, en los versículos que uno solo puede ser salvo por la fe, no por las cosas que uno haga o piensa que puede alcanzar la justicia de Dios siendo perfecto, porque realmente es algo que uno no puede llegar a hacer. Entonces creo que realmente no podemos hacer nada y lo único que podemos tener es fe y nada más, porque la obra de Cristo es la única que puede redimirnos y cómo podemos ser salvos es la única manera y el único camino para esto es por medio de la fe. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más quiere dar un último aporte antes de iniciar con el análisis del libro? Hola, Pastor Mónica. Bueno, acá tenía una pequeña nota que escribí, que aún la fe de Dios, aún la fe dada por Dios, no es algo que provenga de nosotros. Somos declarados justos delante de Dios por medio de lo que Cristo hizo en su vida, en su muerte y también en la resurrección. Muy bien, muchas gracias, Kelly. Perfecto. Bueno, dame un momentico acá. Yo termino aquí con una cosita. Bueno, ahora vamos a leer, a compartir algo sobre el libro. La idea es que todos podamos compartir. Tenemos por ahí unos 35 minutos, la idea es que también terminemos a tiempo. Le dimos un poquitico más de minutos al estudio de Romanos. Y el capítulo 1 se llama La burla del Espíritu Santo. Se habla bastante, recordemos que este libro es bastante duro, ¿cierto? Con muchas cosas, pero es necesario comprenderlas y entenderlas. ¿Sí? Él empieza en esa primera porción a hablar sobre cómo hace un análisis de lo que hoy en día llaman lenguas, si realmente las lenguas que se hablan hoy en día son realmente las lenguas que se hablaban en el libro de Hechos. Y es lo que hace mostrar, y es porque hoy en día está viendo un fenómeno. Recordemos que el movimiento carismático no solamente está sobre el cristianismo,
Hoy en día hay católicos carismáticos y también hablan en lenguas, danzan, tienen cosas judías, tienen entretenimiento. Hoy también hay anglicanos carismáticos. Y eso que se llama hoy en día lenguas, realmente no son las lenguas que nos describe el libro de Hechos, y lo que llaman hoy en día lenguas, también de esa forma que llama galimatías, también las hablan en otras sectas y religiones. Entonces no sé qué opinan acerca de eso. Yo sé que el tema de las lenguas hoy en día es fuerte dentro del carismatismo, pero me gustaría que analicemos esa parte también. Recordemos que es un libro de análisis doctrinal de ese tiempo y es fuerte, pero me gustaría saber también el aporte de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere participar? El que quiera. Bueno, entonces toca uno por uno. La pregunta es, ¿qué opinan de lo que llaman hoy el don de lenguas? ¿Sí? Entonces hablemos con Lionel. Lionel, ¿qué opina de eso? Lo que quieran. Yo sé que aquí hay algunos que apenas están iniciando dentro del entendimiento pues, de algo histórico, pues, que hay muchos que no estén de acuerdo también, no hay problema. Lionel. Bueno, en primer lugar, es obvio que hay falsas lenguas que no provienen del espíritu para nada, sino producto de la mente para crear una falsa revelación. Y yo en particular, vamos a palabra cuando en 1 Corintios 12, 14 se habla de los dones espirituales. Por ahí, el tema del cesacionismo, se habla de que el don de lengua ya está, ya cesó. Pero en ese contexto está el mismo contexto cuando se habla de que del hablar en lenguas en la iglesia en orden, se habla también de que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre, que no enseña al hombre. Pero vemos que hoy en día se dice que cesó las lenguas, pero estando en el mismo contexto que las mujeres no pueden hablar en la iglesia, eso lo siguen aceptando. Ahora, mi punto de vista es, yo creo en el don de lenguas, creo que Dios le puede dar a ciertos siervos suyos, porque es don del Espíritu. Hay lenguas genuinas, pero en base a lo que MacArthur habla, es que sí, mayormente son lenguas que no provienen del Espíritu, las que se hablan hoy en día, las que escuchamos más que todo, porque el Espíritu siempre trabaja en secreto. Dios no es un Dios desordenado, es Dios de orden y que trabaja con decencia. O sea, no Lionel, para llamar la atención, sino para edificar unos a otros. Sí. O sea, Lionel es continuista. Sí, yo creo que Dios es continuista, porque Él puede seguir dando dones a sus siervos. Escuchemos entonces algo acá. No se trata de que si yo lo soy o no. Sí. Claro que sí. O sea, no hay problema. Yo sé que ese punto de los dones espirituales aún dentro de la reforma también es fuerte. Yo, por ejemplo, yo sí soy cesacionista. Yo sé que pero dentro se tiene miedo de mi por congregación hay continuistas, pero yo lo que quiero que entendamos es esto. Aún yo tengo muchos amigos serios que son continuistas, pero cuando, por ejemplo, llegan personas carismáticas, y una de las cosas que más choca sobre los dones, de hecho en estos días tuve como una charla, yo todo el tiempo tengo charlas con personas, y yo les decía, es que hay que entender algo, el continuismo dentro de la reforma es muy diferente al como lo ven los carismáticos. Eso hay que darlo a entender. Porque es que los carismáticos ven los dones de una forma muy mística, muy desordenada, muy llevada por un montón de pasiones, de entretenimiento, que le agregan horas del Espíritu Santo que no son. De hecho, yo tengo muchos amigos pastores que son continuistas, pero parecen cesacionistas en su práctica. Ahí hay una gran diferencia. Por ejemplo, usted nunca va a ver un continuista hablando en lenguas raras, ni galamatías, ¿sí? Ni tampoco por allá dando profecías. Eso ya es diferente. Y eso fue algo que yo dejé claro. Por ejemplo, ustedes ven a Juquel, que es cesacionista, y ven a Miguel Núñez, que es continuista, comprendiendo, o sea,
entendiendo entre ellos dos, pero hay que entender que el continuismo dentro de la reforma es muy diferente al carismatismo. Eso hay que hacer una diferencia. Es muy diferente, no pueden ser lo mismo, porque en estos días alguien me estaba casi tratando de comparar el carismatismo con el continuismo como si de la reforma, y le decía, no, porque es muy diferente como ellos lo ven a como lo entienden algunos continuistas. ¿Sí? ¿O qué dice Leonel? Exacto. Así es. Así es, ¿cierto? Así es. Totalmente, pastor. Primeramente, el énfasis de nuestra búsqueda es Cristo y todos los demás vienen por añadidura. Hoy en día se busca las añadiduras, los dones, pero no el reino. Primeramente el reino y Dios da las añadiduras al que busca primeramente Él. Eso es lo que se perdió, lamentablemente. No hay problema, Leonel. Muchas gracias. Muy, muy bien el aporte. No sé si alguien más quiera aportar. Yo, Carlos. Listo. Listo. Carlos, de pronto, no sé, de pronto, Gustavo, estos conceptos puede que no los conozca, ¿cierto? ¿O sí? Pues, a ver, yo me congrego en una iglesia de lo que pudiéramos llamar carismática. Ah, pero es decir, muy bien, sí. Sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que hay una particularidad. Yo no sé cómo lo pudiéramos llamar, a ver si de pronto esta expresión no existe. Por lo menos lo que nosotros vivimos hoy, podemos ser unos carismáticos conservadores, algo así. Es decir, el problema con el don de lenguas, y yo obviamente doy lugar en mi vida al continuismo, el problema del don de lenguas es que doctrinalmente ha sido enseñado y ha sido inclusive mal practicado. Ese es el problema de las lenguas. Porque, por ejemplo, si nosotros miramos en las iglesias pentecostales comunes, el don de lenguas es un ejercicio que inclusive parece mucho más activo que la predicación de la palabra, por ejemplo, ¿cierto? Si uno mira, empieza a leer un poco 1 Corintios 14, ahora dice que quien profetiza o quien predica la palabra, está diciendo que edifica a la iglesia, pero quien habla en don de lenguas a sí mismo se edifica, ¿sí? Entonces, esa práctica de que todos hablamos en lenguas y todos lo hacemos a la misma vez y todos decimos cualquier cosa, definitivamente nadie está siendo edificado como lo que sí puede hacer la palabra de Dios directamente. Entonces, ahí se ha ejercido una mala práctica. Eso primero. Lo segundo, doctrinalmente se ha dicho una cosa completamente errónea, ¿cierto? Que inclusive aquí mismo 1 Corintios 14 lo refuta. Es que se dice que la persona manifiesta que es bautizada por el Espíritu Santo cuando habla unas lenguas particulares extrañas, cosa que es completamente equivocada, ¿cierto? Esa definitivamente no es una señal, porque además, bueno, como usted lo cita en Hechos capítulo 2, por ejemplo, la manifestación fue que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero era decir, otros lenguajes humanos, ¿cierto? Que podían ser entendidos por otros. De hecho, si uno mira, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, pareciera ser una separación, porque dice que aunque yo hablara lenguas angélicas y humanas, ¿sí? Pareciera haber una separación. De hecho, se dice que es una hipérbole, ¿cierto? Ese capítulo de todos en hipérbole. Y entonces dice aquí al final de todo este capítulo 14, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hace una aclaración contundente, dice, pero hágase todo decentemente y con orden, decentemente. Sí. Entonces es básicamente eso. No, perfecto. No, y como les digo, yo solamente quiero, porque igual ese tema da como para 3 horas, y es un tema muy profundo que aún dentro de la reforma es fuerte, pero como le digo, hay una gran diferencia entre cómo lo ven los carismáticos a cómo lo ven los continuistas. Eso tiene que quedar claro. Porque yo le digo, yo tengo muchos amigos que son continuistas y en la práctica parecen cesacionistas. Entonces hay que entender eso, porque es que tratar de comparar cómo lo ven los carismáticos a cómo lo ven los cristianos reformados continuistas es muy diferente. Y eso sí hay que dejarlo muy claro.
Ya después de que entre continuistas y cesacionistas, bueno, eso después lo hablaremos, pero no nos vamos a tomar todo el tiempo ahí, porque eso es un tema muy largo. Solamente quería hacer esa aclaración. Más adelante, ese libro empieza a hablar sobre la falsa obra del Espíritu, y ahí sí es importante que entendamos. Todo eso que hoy en día muchos de estos movimientos, llámese en pentecostales, llámese en carismáticos de cualquier tipo, sean claritos o sean muy visibles con sus prácticas o no, se habla bastante del Espíritu Santo, pero le están atribuyendo obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Es más, yo he hablado con personas que creen que aún nosotros desconocer ese montón de emocionalismo, es decir, que nosotros estamos limitando al Espíritu Santo. Antes, al revés, agregarle ese montón de obras al Espíritu Santo, hay que analizarlas si realmente sí son del Espíritu o no. Me gustaría que Jorge diera un aporte sobre esto también, sobre esto del Espíritu Santo. Buenas noches. Bueno, el libro, el capítulo 1, como usted está diciendo, pues empieza con el tema de las lenguas, pues ya han colocado la postura del continuismo y el cesacionismo. Yo con respecto al tema de las lenguas, primeramente, pues entiendo que son idiomas, como cuando el día de Pentecostés. Igualmente pienso que en las iglesias, como ellos iban, obviamente, a diferentes lugares, probablemente habían hermanos que hablaban otro tipo de idiomas y tenían que tener algún intérprete para que fueran edificados, como dice ahí, que si ahí se hablan en lenguas, que hay un intérprete para que la iglesia también sea edificada. Bueno, para mí eran idiomas. Y con respecto a lo que usted dice sobre las obras del Espíritu Santo que la están atribuyendo, pues sí, hay muchas malas prácticas, todos estos temas de que tumban a la gente, de que hay personas con más unción que otras, que con el saco tumban a la gente, que pues todas estas cosas que le atribuyen estas obras al Espíritu, que la risa santa, todas estas cosas han hecho que cristianos que son neófitos, que están iniciando apenas en el Evangelio, recién convertidos, lleguen y conozcan y crean que eso es el cristianismo bíblico, claro. Y realmente los están llevando a un extremo de creer que el Espíritu Santo es más una fuerza, una emoción, lo que tú sientas. Entonces, y hasta te dicen estos predicadores falsos que si tú no sientes, o si tú no es, como decía ahora el hermano, si tú no estás bautizado con el fuego del Espíritu, tú en realidad no eres un cristiano. Entonces, ponen unas cargas en las personas nuevas en la iglesia que si ellos no están bien fundamentados en la palabra, pueden llegar hasta apartarse de Dios. Entonces es muy peligroso todo lo que está pasando y más, como dice el libro, con todos estos televangelistas, porque esto es lo que ha hecho que se haya extendido tanto este movimiento carismático sobre los dones y sobre estos falsos dones, claro, que mucha gente la han alcanzado y pues es lo que la gente quiere escuchar, lo que el hombre carnal quiere: éxito, fama, prosperidad. Entonces es muy peligroso todo esto que está pasando en la iglesia actualmente. De hecho, la gente cree que el evangelio es eso, y lo que usted dice, los televangelistas. Al existir hombres que se involucraron tanto en la televisión y fueron los encargados de promover esto. Miren, por ejemplo, hablemos de la que estaba antes de Benny Hinn, Lily Goodman. Todos se enfocaban en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y eso era un show. Si no, mire lo que está pasando con Benny Hinn. A pesar de que dicen que Benny Hinn es que está arrepentido del Evangelio de la Prosperidad. Por ahí salió un video, no sé si ustedes lo habrán visto, ¿cierto? Pero igual todo eso lo que han hecho los televangelistas, cómo se han llenado de plata, ese tipo de evangelio que han predicado, ese show, y la gente cree que eso es el evangelio. Por eso el libro también habla acerca de la vida extravagante que viven estos hombres. Yo no me imagino
a los apóstoles viviendo esa vida tan extravagante. Hoy en día, apóstol o televangelista o milagrero es sinónimo de mucha plata. ¿Sí? No sé ustedes qué opinan de Benny Hinn. Pregunte. ¿Qué opinan ustedes de Benny Hinn? ¿Ah? Nadie responde. O más cercano, ¿qué opinan de Cash Luna? Que es como más latino. ¿Qué dicen? ¿No tienen opiniones? Yo, pastor, un título, falsos maestros, falsos profetas. No predican el verdadero evangelio, predican un evangelio incompleto, por tanto, un Cristo incompleto, la cruz incompleta. Seamos sinceros en ese tema y contundentes. Ajá. Y Por ciegos, ejemplo, ciegos. Por ejemplo, ese evento que está preparando Dante Gebel, donde va a estar Di Rocco, Benny Hinn, Cash Luna, Rudy Gracia, Marcos Witt, es un evento muy preocupante. O sea, es un evento al cual yo jamás asistiría. Y se llama es que poder sobrenatural. Y es preocupante porque la gente cree que eso es el evangelio, donde es humanismo, con un montón de positivismo, con un montón de cosas mezcladas. O sea, eso es preocupante y eso no es el evangelio. Y las personas hay que decirle con nombre propio de esos tipos de maestros que están levantando la actualidad. No sé, ¿alguien más quiere dar un aporte sobre el libro? Como les decía, el libro es fuerte, pero es necesario que analicemos. ¿Alguien más quiere participar? ¿De algún comentario sobre esa porción del capítulo 1? Sebastián, ¿sí leyó parte del libro? Sí, lo que me llama en especial eh, lo que es la deshonra al espíritu. Creo que muchas veces decimos, ¿no?, que el que queda mal acá en todas estas cosas son en general los cristianos. Nosotros los cristianos quedamos mal, quedamos eh, todos metidos en una bolsa, pero creo que yendo más allá y con lo que decía el texto, es que realmente el que es deshonrado y que este ministerio, bueno, que pretende dar honra al Espíritu Santo, más bien es Mucha gente lo sigue, podría también lo ir a deshonra. arrepentimiento, exacto. Porque sí, tiene seguidores. Sí, dale. Sigue. Que más bien lo deshonra. Entonces, no es tanto, yo creo que para nosotros los creyentes, tal vez decir que nosotros quedamos mal, sino que yendo más allá, realmente es que la gente piensa que realmente el Espíritu realmente está obrando así. Entonces, realmente el que queda mal acá no somos nosotros, sino realmente es el Espíritu Santo al cual están deshonrando estas personas. Y por eso me encanta el nombre Fuego Extraño, porque realmente es algo que es una adoración que realmente es extraña ante los ojos de Dios. Muy bien. Muchas gracias. María Fernanda, ¿quiere compartir algo? María Fernanda. María Fernanda quiere compartir. Bueno, no. Kelly, Suazo y Mónica, no sé si de pronto quieran dar un aporte sobre el libro, sobre lo que leyeron. Hola, sí. No, igual yo había escuchado mucho hablar de este libro y bueno, gracias a Dios ahora me dio la oportunidad de poder empezar a leerlo. Igual es fuerte, sí es fuerte. Debo reconocerlo, yo igual vengo en estos momentos, en este último tiempo, últimos años, yo estoy en una iglesia donde se está hablando del verdadero evangelio en realidad, porque hay un falso evangelio y evidentemente es así. Y algunas de estas prácticas yo las vi, las viví. De hecho, en otras iglesias yo las he visto, en donde
hermanos hablando, yo leía los testimonios que empezaban al principio del libro, y muchas de esas experiencias yo las vi, fui parte de ellas ahí, en la iglesia donde yo me congregaba, una en Argentina, y hoy a la luz de la palabra puedo dar fe de que estábamos muy lejos de lo que es el verdadero evangelio. Ahora uno puede escuchar a una persona, como hablaba usted, pastor, y preguntaba acerca de Benijín, de Cachiluna, y uno trata de buscar a Cristo, su cruz, su sacrificio, y no lo ve por ninguna parte. No está. Entonces, evidentemente, estamos hablando ahí de herejes, gente que quiere usar la fe de muchas personas y no sé, yo creo que igual es muy fuerte para la consecuencia para las personas, porque igual quedan como salpicadas por toda esta ola de prosperidad y de sanidad y de un montón de invitaciones que le hacen a vivir el evangelio, entre comillas, y es un evangelio falso. Entonces, eso. ¿Habló Kelly o Mónica? Que confundí ahí. Kelly. Kelly, listo, Kelly. Muchas gracias. De hecho, el libro sigue diciendo que uno de los libros más vendidos en casi todo el mundo, no sé si ustedes lo conocen, se llama Es que El Secreto, que era un libro que se enfocaba mucho en el positivismo, ¿sí? Que se enfocaba mucho en la parte de atracción mental, en la parte de declarar con poder, y pareciera que todo eso se introdujo en la iglesia. Hoy pareciera que las personas son positivas, creen que la fe es un poder místico, y eso es lo que está vendiendo. Hoy vende el positivismo, hoy vende la atracción mental, hoy vende la palabra de fe. Y se levantan hombres que hablan de la prosperidad, que hablan de decretar, de declarar, de atraer, de atar, y son hombres que han generado todo un movimiento por ahí desde hace 80 años, llamémoslos. Pues, por ejemplo, está Kenneth Hagin, está Kenneth Copeland, está Rick Warren también. O sea, son personas que han realizado todo un movimiento que se ha ido por todo el planeta Tierra, y muchas personas, para hacer crecer sus iglesias, han adoptado de esos principios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está volviendo, todo está volviendo como algo muy humanista. De hecho, en Latinoamérica, comparándolo con otros países, por ejemplo, en Europa, la parte psicológica y positivista, eso ha permeado por todos lados. Todos nosotros hemos tenido experiencias de un evangelio. Yo por muchos años pertenecí a una iglesia donde el positivismo y el humanismo era a flor de piel. O sea, eso abundaba por todos lados. Entonces, es importante analizar eso. Miremos otras personas. No sé, Marcos también, que está como en un proceso ahí. No sé, Marco, ¿qué opina de todo esto? Marco. Pues, la verdad a mí me ha tocado vivir esto que estás hablando acerca de lo que es el positivismo. De hecho, ese libro que estás comentando, yo me lo leí hace mucho tiempo. Vi documentales sobre eso, llegué a experimentar qué era lo que allí trataba, aunque habla acerca de la ley de atracción. Y el la secreto, verdad, se leyó sí, El Secreto. Sí, señor. Sí, y la verdad es algo que sí se está viendo actualmente. O sea, en la iglesia te nombran a ti como un campeón, y que tú decretando y profetizando, porque lo hablan de esa manera. Si tú profetizas, si tú declaras en el nombre de Jesús que te van a hacer las cosas bien, así va a ser. Si tú profetizas que mañana vas a tener una casa, así va a ser. Y tratan de sacar dentro de ti tratan de hacerte producir fe, y de esa manera mostrar un evangelio totalmente errado, mostrar un evangelio totalmente tergiversado de la palabra. Y es algo que se lleva a este libro que estás comentando, que recuerdo cuando lo leí, y habla exactamente de la ley de atracción, y es algo que se está viendo mucho en la iglesia actual. Sí, así es, así es. Muchas gracias, Marcos. Sí, está más bien como haciendo una introducción sobre todo eso, porque MacArthur más adelante empieza como a analizar. Y lo que este libro, más que todo, lo que hace es para que reflexionemos el tipo de evangelio que se está viviendo hoy en día, y que muchas cosas que se le están atribuyendo al Espíritu Santo realmente no son del Espíritu Santo. ¿Sí? Faltan unos 5 minuticos, entonces para que
aprovechemos para hacer esos comentarios sobre el libro. Esos eran los que yo tenía. No sé si María Fernanda ya tiene habilitado el micrófono para que pueda participar. O Angelín, no sé si Angelín quiere participar. Angelín. ¿Quién está por ahí? No. Hay unos que han tenido como problemas con... Vivian Barrera, no sé qué, pues ahí le apareces como unos audífonos, no sé si tiene micrófono como para que pueda hacer un aporte. ¿Quién está ahí? ¿Aló? ¿Con quién? Angelina. Sí, le decía que todo lo que menciona el libro lo viví, porque estaba en una iglesia de ese tipo antes de la que me estoy congregando ahora. Y tal como mencionaba el compañero hace un momento, todo este sensacionalismo, esta psicología dentro de la iglesia, una serie de cosas que apartan a la persona de la cruz, del evangelio, en vez de acercarlo. Y uno se ve envuelto en tantas cosas. Yo me recuerdo una vez estuve en una reunión de oración en la cual ellos no dejaban pasar una reunión de oración sin llamar a las personas que no tenían el don de lenguas. Siempre lo llamaban al final. Y yo llegué a sentir una carga porque yo decía, wow, pero yo no siento esto. Y entonces ellos hacían como que uno se sintiera de que uno no tenía a Dios y uno no tenía eso. Hasta un día que estaba en otra reunión de oración y la persona que está dirigiendo empieza a decir, repitan después de mí. Sí. Yo dije, no, espérate, es que no. Y poco a poco todas esas cosas, tirando la gente, una serie de cosas que yo, por más que lo buscaba en la Biblia, no lo encontraba. Ya llegó un punto que en mi espíritu yo sentí, yo no puedo seguir en esta iglesia y me fui y empecé a buscar asuntos de sana doctrina porque yo era relativamente nueva creyente, pero gracias a leer la palabra, me fui dando cuenta de que ahí había falsos maestros y que no se iba a ir para ningún sitio ahí en esa iglesia. Una iglesia hija de Guillermo Maldonado, por ahí, esa gente. Y yo dije, no. Y me fui, ya gracias a Dios estoy en una iglesia de sana doctrina donde se predica el mensaje de verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo. Muy bien, Ángel. Vivian Barrera, yo vi que por ahí habilitó el micrófono, no sé si de pronto quiera compartir algo. Vivian. Sí, tiene micrófono. Vivian. O María Fernanda. Pastor, sí. Vivian, sí, dale. Sí, señor. Pienso que lo que dice el escritor del libro es muy cierto, que el Espíritu Santo lo están dejando ver como si fuera un caos o como si fuera ruido. Creo que hay una parte de la palabra donde en Elías, que relata muy bien esto cuando dice que él pasó como un viento estrepitoso, pero ahí no estaba, pasó como fuego y no estaba, como terremoto y no estaba, pero cuando hubo una voz apacible, ahí estaba el Espíritu. Entonces, eso es lo que es el Espíritu Santo, él es paz, es apacible, él es tranquilo, él da tranquilidad. Entonces, sí, creería más bien que sí, se está dejando mal al Espíritu Santo. Bueno, él nunca quedará mal, eso sí, pero es delicado esa situación. Muy bien. Listo, no sé quién va a faltar ahí para que él aporte, pues ya estamos terminando. La idea es este libro, como le digo, uno tiene que ser muy reflexivo al momento de analizar todo esto, y como también comparamos con lo de Romanos, con lo que estamos leyendo en Romanos, con lo que estamos estudiando acá, hay muchas personas que por defender lo que nosotros creemos, pues muchas personas no van a estar de acuerdo. Sí, de hecho, conozco muchos casos de personas
que por ser más bíblicos se metieron en problemas en varias congregaciones. Entonces, estamos viviendo un tiempo peligroso en lo concerniente a la doctrina, y donde digamos que Dios está también levantando a estas personas que defienden la palabra. Y es necesario defender la palabra en los diferentes lugares donde nosotros estamos, y profundizando, hablando, compartiendo, aún enseñando a otras personas para que se vuelvan las escrituras y que cada vez más se levanten iglesias bíblicas y se levanten líderes que conozcan la palabra, que profundicen, que estén dispuestos a dejar tantas arandelas que no hacen parte del evangelio, con tal de de seguir completamente lo que está en las escrituras. Bueno, estamos terminando. No sé si alguien quiere dar un último aporte. Si no, oramos y terminamos. ¿Alguien quiere un último aporte? ¿Quién? Pastor Carlos. Jorge, dale, Jorge. Sí, algo importante también que vi ahí en el libro, una frase que decía que o sea, los carismáticos, las iglesias carismáticas, estas personas elevan las experiencias religiosas y niegan la autoridad de la Biblia, aunque digan creer en esta autoridad, que es su autoridad final, que ellos seguían por esto, pero en realidad le dan más énfasis o más importancia a esas experiencias, a lo que sientan, a esas nuevas revelaciones. Se levanta cualquiera y dice que tiene una nueva revelación, y todas las personas de pronto en ese contexto carismático lo escuchan y piensan en realidad y creen que es palabra que viene de parte de Dios. Entonces es peligroso porque están negando la suficiencia y la autoridad de las escrituras, y es por esto que todas estas cosas se dan. O sea, la falta de conocimiento y sujetarse y someterse a Dios por medio de su revelación escrita, eso es lo que está trayendo todo este mal, y lo ha traído desde siempre, porque las personas no sé, les da pereza o no buscan sinceramente conocer a Dios a través de las escrituras. Les parece como algo como antiguo, como no sé, como pasado de moda leer un libro y creer que ahí está Dios, o sea, conocer a Dios por medio de la Biblia. Entonces es muy, muy delicado también este tema, dejando atrás, y eso pasa cuando las personas se alejan de la palabra. Es que como Jorge, es que la apreciación por un estudio serio de la palabra hay veces no gusta. De hecho, yo siempre me sorprendo cuando veo jóvenes que están dispuestos a estudiar la palabra, a sentarse a analizarla, a leer, a analizar la doctrina actual, porque se nota una apreciación diferente, porque hoy en día los jóvenes quieren es entretenimiento, o quieren es la Biblia más suavizada, un estudio más bien poco serio. Entonces, cuando hay jóvenes que quieren estudios serios, porque han entendido muchas cosas, y eso sí es diferente. Bueno, entonces yo creo que vamos a terminar ahí. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por esto. Yo creo que es necesario profundizar, ir avanzando poco a poco, analizar todo eso. Yo sé que es 1 hora y 30, pero la idea es que todos podamos aportar, podamos compartir. Hay varias personas que están escuchando esto en diferido, pero la idea es que entre todos podamos profundizar y perseverar también. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, Amén, pastor. igual. Hasta luego. Bendiciones. Qué bochorno. Bendiciones. Qué bochorno.